Muy buen día, el día de hoy vamos a hablar sobre el glaucoma postquirúrgico. Mi nombre es Edgardo Córdoba, soy residente de segundo año del Hospital Rodolfo Robles Valverde en la ciudad de Guatemala. Nuestro catedrático, el doctor Federico Hermes, catedrático de la clase de glaucoma 2. El glaucoma postquirúrgico, postcirugía de vitrio, hay que primero empezar entendiendo que existe la hipertensión ocular, que puede ser temprana cuando se encuentra en la primera semana, puede ser tardía cuando se encuentra en la segunda semana o después de esta. Y la elevación de la presión es la complicación mayor, que es más común después de la cirugía del vitrio de la pars plana, y esta tiene una incidencia de 20% al 26%, lo cual es bastante considerable, y cada vez más cirugías de vitrio se practican diariamente, y pues por consiguiente tenemos que tener este diagnóstico bastante eh, en mente porque se presenta con esta alta frecuencia. Puede ser en el postoperatorio temprano, y las causas del postoperatorio temprano sería el viscoelástico, una burbuja de gas expandible, el bloqueo pupilar, el cierre angular, la inflamación, hemorragias, edema coroideo o respuestas a esteroides que también se pueden indicar posterior a la cirugía. Todos estos eventos se pueden presentar, como decimos, en el postoperatorio temprano. Asimismo, hay que siempre considerar que el aceite de silicona va a elevar, causa una elevación de la presión intraocular en el 5 y el 50 y el 5% y el 50% con bloqueo pupilar, y el aceite de silicona que se presente en la cámara anterior. De forma tardía suceden estos fenómenos como un cierre angular, una neovascularización del ángulo, silicón emulsificado o un nuevo diagnóstico de glaucoma de ángulo abierto, ¿verdad? Así que tenemos de forma temprana y de forma tardía estas causas. Recordando siempre que la cirugía, entre más complicada sea y mayor tiempo dure, va a haber mayor riesgo de tener hipertensión ocular secundaria, ¿verdad? Asimismo, las cirugías de banda escleral pueden elevar la PIO en un 4% a un 7% de los casos, ¿verdad? También existe el glaucoma de ángulo cerrado, ¿verdad? Secundario a estas cirugías de vitrio, que este glaucoma de ángulo cerrado va a ser de origen multifactorial. Por ejemplo, puede ser por efusión coroidea, que esta se resuelve al resolver esta efusión, secundario también a inflamación o edema del tracto uveal, y también en ojos fáquicos y en pseudofáquicos con movimiento hacia adelante puede causar bloqueo pupilar, ¿verdad? Y un ángulo cerrado secundario, ¿verdad? Así que estas tres causas pueden producir este glaucoma de ángulo cerrado, ¿verdad? Hay que siempre observar por córneas opacas y pupila con midriasis media, que nos va a estar hablando de estas elevaciones de la presión secundarias. También hay que medir siempre la PIO con un tonómetro de aplanamiento, lo cual es importante. No utilizar otro instrumento. OCT de la cámara anterior para descartar un cierre angular, ¿verdad? Principalmente cuando tenemos córneas opacas y no podamos hacer mejores valoraciones, se puede solicitar este tipo de OCT. También, entonces, lo que tenemos que hacer en el tratamiento eh, de estos glaucomas secundarios a cirugías de vitrio, el tratamiento puede ser médico, ¿verdad? Con cicloplégicos, beta bloqueadores, inhibidores de la anhidasa carbónica y también los osmóticos, ¿verdad? Recordar siempre que la pilocarpina puede empeorar el cuadro en este tipo de glaucomas o de elevación de la presión secundarias a cirugías de vitrio. Y si la presión está elevada 7 a 10 días postoperación, hay que siempre considerar un aumento de la PIO por esteroides. Ya no solamente consideramos la causa de la cirugía. Se puede hacer iridotomía, ¿verdad? Y se puede aplicar glicerina para aclarar la córnea, el agonioplastia para abrir el ángulo y evitar o retrasar que se tenga que llegar a una cirugía, ¿verdad? Se puede aflojar la banda que se puso,
hacer un drenaje coroideo y trabeculectomía, ¿verdad? Como últimos recursos. También está el glaucoma de ángulo abierto, secundario a las cirugías de vitrio, ¿verdad? Esta se presenta en 4 a 12 veces más común en pacientes que han tenido desprendimientos de retina, ¿verdad? Generalmente este es un reflejo del estatus preoperatorio del paciente, ¿verdad? O sea que este ya era un paciente que quizá tenía glaucoma de ángulo abierto y simplemente se operó una cirugía de vitrio y está presentando de nuevo el glaucoma de ángulo abierto. Pues en algunos casos se desconoce la razón exacta por la que sucede. Es asociado también con miopía alta o con el uso de mióticos que pueden estar produciendo el desprendimiento de retina. Existe una relación en el glaucoma primario de ángulo abierto y la diabetes mellitus, ¿verdad? Y el desprendimiento de retina, la presión tiende a encontrarse baja al corregir el defecto. Aumenta entonces nuevamente, recordando que, ¿verdad? Ese es el hallazgo más típico, ¿verdad? Que en un DR la presión esté baja y al corregir el defecto, este va a aumentar. Pero también existe un síndrome que más adelante les vamos a mencionar en el que esto no precisamente sucede así. Existe también la disminución del drenaje del humor acuoso en el postoperatorio y este puede suceder por la inflamación, por productos de desechos hemáticos o por respuesta a los esteroides, ¿verdad? Entonces estas tres causas van a estar obstruyendo el drenaje del humor acuoso y no precisamente hay un cierre angular para que se eleve la pío, ¿verdad? Entonces estas hasta siempre hay que considerarlas posteriores a las cirugías de vitrio. Los niveles altos de oxígeno en la cavidad vítrea resultan en estrés oxidativo de la malla trabecular y esto pues puede suceder durante la cirugía de vitrio. Aquí está el síndrome de Schwartz, que es el que les mencionábamos, en el que la presión intraocular está preoperatoriamente elevada y esta se eleva por la obstrucción de la malla trabecular secundario a segmentos de los fotorreceptores que van a dejar una obstrucción de la malla trabecular y elevando así la presión intraocular, ¿verdad? Son estos segmentos de los fotorreceptores, pero esta va a mejorar cuando se realiza la cirugía del desgarro retiniano, del desprendimiento retiniano, ¿verdad? El glaucoma neovascular también puede producirse después de cirugías de vitrio, comúnmente en desprendimientos de retina crónicos que van a resultar en hipoxia y posterior glaucoma neovascular, ¿verdad? En las vitrectomías en diabéticos existe también una alta incidencia de glaucoma neovascular y en las vitrectomías en áfacos se pierde la barrera y entonces los factores angiogénicos van a cruzar hacia el segmento anterior y así provocando la formación de neovasos. El glaucoma después de las cirugías con gas intraoculares, consideremos que los más comunes que se utilizan es el SF6 y el C3F8, ¿verdad? Que también existe el sulfa-hexafluoruro, se expande 2 a 2.5 veces su tamaño en las primeras 24 a 36 horas y el C3F8 se expande 3 a 4 veces en los primeros 3 días, ¿ok? Pero el máximo volumen también se obtiene a las 6 horas de haberse instilado, ¿no? Donde tenemos aquí esta ilustración, ¿verdad? En la que el gas está obstruyendo este defecto, ¿verdad? Y así sellar el fallo. La prevención y tratamiento para este tipo de elevaciones, pues hay que siempre tomar en cuenta que puede suceder, así que la PIO es algo importante que vamos a estar siempre verificando, precisamente utilizando el Goldman, que es un tonómetro de aplanación, como ya lo mencionamos. Hay que medir la concentración y la expansión de los gases, hay que saber cuáles gases se utilizaron. Y el paciente con gas intraocular que reciben anestesia con óxido nitroso tiene un aumento mayor de la PIO, ¿verdad? Es preferible que no se usen óxido nitroso en cirugías cuando sabemos que el paciente ha tenido una cirugía con gas.
Es hay que siempre colocar al paciente en la adecuada posición, como lo ponemos en esta ilustración, para que el gas realmente esté comprimiendo el área que debe en la retina. Y el tratamiento se debe de usar inhibidores de la anidrasa carbónica, los beta bloqueadores, los alfa agonistas adrenérgicos y, si es necesario, remover el gas. Existe también el glaucoma después del uso de silicón, ¿verdad? Porque este es más ligero que el vitrio y que el humor acuoso, flota y puede comprimir el ángulo superior en posición vertical, especialmente pues cuando el silicón se va hacia la cámara anterior, y en pacientes áfacos puede ocluir la pupila y causar bloqueo pupilar. Y los factores de riesgo para glaucoma pues también serían las sinequias anteriores, células inflamatorias, el debris que queda en el ángulo o obstruyéndolo, y hay pacientes que pues ya tienen historia de periodos elevadas de forma preoperatoria. ¿Qué vamos a hacer para prevenir y tratar estas condiciones? Pues el silicón se puede observar en el ángulo por gonoscopía, ¿verdad? Buscar a ver si existe ese silicón ahí. Hay que evitar el bloqueo pupilar haciendo una IP transoperatoria, preferiblemente si sabemos que el paciente es áfaco o que se ha roto esa barrera, de una vez hacer la IP. Y si existe un bloqueo pupilar, la IP la vamos a hacer inferior, porque sabemos que tanto el gas como el silicón van a irse de forma superior, entonces no queremos que sea obstruida la IP. Y el tratamiento pues van a ser midriáticos, ¿verdad? Y cicloplégicos, esteroides tópicos para disminuir la inflamación, beta bloqueadores, inhibidores de la anidrasa carbónica. Interesante, ¿verdad? Tomar en cuenta que en este caso vamos a preferir los midriáticos como tratamiento en estos casos de la elevación de la presión intraocular. Y recordar, ¿verdad?, que la IP quirúrgica se debería hacer de forma inferior en pacientes. Aquí tenemos una ilustración donde podemos ver el silicón emulsificado, cómo se va hacia arriba en la cámara anterior. Es ahí donde bloquea especialmente la salida del humor acuoso. Puede ocurrir, ¿verdad? La hipertensión después de inyecciones intrarretinianas, ¿verdad? Puede ocurrir hipertensión transitoria o persistente, los pacientes fáquicos, ligeramente más alta la PIO, y regresa a niveles normales después de 30 a 60 minutos, ¿verdad? Y es persistente después de múltiples inyecciones vítreas. Lo que sucede en algunos pacientes que su condición no revierte con un ciclo de inyecciones intravítreas, sino que se pone de repetición. Además, vamos a mencionar el glaucoma post cirugía de cataratas, ¿verdad? Donde tenemos una multifactorialidad. Con y sin implantación del lente puede ocasionar glaucoma. En pacientes que quedan áfacos, depende de la técnica del cierre de la herida, el riesgo que nos va a provocar. Y en los pacientes pseudofacos hay una mayor tolerancia a la implantación de la LIO en cámara posterior, que obviamente hay que poner un lente en cámara anterior, donde sabemos que va a provocar varias formas de elevación de la presión. ¿Cuáles mecanismos podemos encontrar en pacientes posoperados de cirugía de catarata? Puede existir una elevación de la presión intraocular de forma temprana en las primeras 24 a 48 horas, secundario al debris inflamatorio, a productos de la lente, al viscoelástico que puede quedar en cámara anterior y no se lavó bien, también por fragmentos de las zónulas, hemorragia supracoroidea, bloqueo pupilar y una distorsión por suturas ajustadas, ¿verdad? Una cámara anterior que se estrecha. Secundario a estas suturas, vamos a encontrar una elevación de la presión en las primeras 24 a 48 horas de forma temprana. Pero si después de 2 días o al mes o en ese lapso de tiempo hay una elevación de la presión, es ya intermedia, puede ser secundario a un bloqueo pupilar existiendo lente intraocular o por vitrio, glaucoma maligno y también el inducido por esteroides. Todo esto secundario a una cirugía de catarata. Y también de forma tardía, después del mes de la cirugía de catarata, podemos encontrar un glaucoma de ángulo abierto, podemos encontrar un cierre angular por sinequias y también un bloqueo pupilar de forma tardía, que ya viene siendo quizá un poco más raro, pero sí puede existir. Ahora, el bloqueo
ciliar o glaucoma maligno también llamado. Este es un trastorno que es unilateral en el postoperatorio temprano o intermedio después de la cirugía incisional o láser o cirugía de catarata o una IP, que va a causar un hundimiento o aplanamiento de la cámara anterior y una elevación de la presión intraocular. Hay una insensibilidad o agravamiento por el uso de mióticos, pero sí se alivia con el uso de cicloplégicos, como ya lo mencionamos también en la elevación de la PIO por secundario cirugías de vitrio, en el que los cicloplégicos tienen una buena funcionalidad. Además, en el glaucoma maligno encontramos obstrucción del flujo acuoso normal, que se debe a la aposición de los procesos ciliares contra el ecuador del cristalino o la hialoides anterior. Esto entonces causando una desviación posterior del humor acuoso debido al bloqueo ciliar. Aquí otra descripción del glaucoma maligno, donde sabemos que existe una disminución de la profundidad de la cámara, presión intraocular elevada, una IP permeable y ausencia de fluido supracoroideo o sangre, ¿verdad? Como eliminando que sea la causa o la posibilidad de esta elevación de la presión intraocular. Si esta no existe, entonces determinamos que el paciente está siendo objeto de un glaucoma maligno. También existe el bloqueo pupilar, que puede ser en afaquia o en pseudofaquia. En la afaquia es una complicación realmente rara, pues al no haber un lente contra el cual existe el bloqueo, pues este se forma secundario al vitrio con el que se causa el bloqueo, ¿verdad? O a fugas también, con una cámara anterior plana. Las cataratas congénitas, una vez extraídas, pueden llevarnos a un bloqueo pupilar en afaquia, y al realizar la IP esta patología va a mejorar. En la pseudofaquia existe una situación en la que por implantación en cámara anterior del lente intraocular se provoca el bloqueo, y esta va a ser de aparición temprana, ¿verdad? También es muy importante realizar la IP para mejorar este bloqueo pupilar. El riesgo de glaucoma es importante reconocer en las cataratas congénitas, ya que es 5% mayor que en el resto de cataratas. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que entender que las condiciones de la presión intraocular en glaucomas ya existentes puede ser la causa de esto, ¿verdad? Así que es tomar siempre eso en cuenta. Y vamos a intentar todas las medidas para reducir la presión intraocular y siempre hacer una muy buena selección de lente, preferiblemente que no sea de cámara anterior en la medida de lo posible. Vamos a que en el tiempo intraoperatorio debemos de tener una buena manipulación de los tejidos, evitando manipularlos demasiado, especialmente el iris, ¿verdad? Hay que hacer siempre una adecuada hemostasia para no tener hemorragias posteriores a la cirugía, y siempre tener un uso adecuado de agentes mióticos, tomando en cuenta que en algunos casos no sería favorable aplicarlos. En el postoperatorio temprano, si la PIO aumenta en las siguientes horas postoperatorios, esta se puede normalizar en 1 o 3 días, y esta PIO alta puede estar provocando el dolor postoperatorio. Vamos a siempre poder utilizar inhibidores de la anhidrasa carbónica, beta bloqueadores y alfa agonistas 2. También podemos en este caso sí utilizar los mióticos y el SLT en ángulos abiertos para el manejo de la presión intraocular, pudiera llegar a ser una opción. De manejo quirúrgico tenemos las siguientes opciones, ¿verdad? En los pacientes con pseudofaquia: la trabeculectomía con antimetabolitos cuando la conjuntiva es móvil, cuando tenemos un buen potencial visual, preferiblemente 20/100 o mejor, o que tengamos un paciente con un solo ojo, y cuando hay muy poco o no haya inflamación, así como cuando la neovascularización sea activa, ¿verdad? No exista.
Ahí entonces consideramos trabeculectomía con antimetabolitos. Si la conjuntiva está más rígida, ¿verdad? El potencial visual no es tan bueno, es de 20-200 o mejor, y la inflamación está activa o haya neovascularización, entonces es preferible mejor colocar un tubo para el drenaje del humor acuoso, ya que va a tener mejor probabilidad de funcionalidad que una simple trabeculectomía con antimetabolitos. Y en última instancia, en el que la conjuntiva de plano esté muy rígida, en el que el potencial visual sea de 20-200 o menos, y el candidato no desee una cirugía, no sea más bien un candidato para una cirugía muy invasiva, mejor realizar la ciclofotocoagulación con láser. Ahora entramos al tema del glaucoma post cirugía de KPP. Hay que reconocer que es un glaucoma de difícil manejo. El mecanismo más común por el cual se provoca son las sinequias periféricas anteriores, ya que es un paciente que se ha manejado más la cámara anterior. El uso crónico de esteroides para evitar el rechazo también está causándolo, y el aumento de la presión intraocular aumenta también el riesgo al rechazo del botón del KPP, ¿verdad? El bloqueo pupilar por edema del cristalino, y puede suceder también desprendimiento coroideo por hipotensión durante la cirugía o en el postoperatorio. Estas son ilustraciones de un botón que está edematoso, con pliegues en Descemet, que pues tiene una alta probabilidad de rechazo, ¿verdad? Y este es un botón al que se le puso ya una válvula de Ahmed para drenaje. Este es un glaucoma que se detecta semanas o meses postoperatorio por el cierre angular, y las causas, como en nosotros, puede haber ángulo abierto, que es por compresión del ángulo, por productos inflamatorios postoperatorios, por esteroides, y también un glaucoma preexistente. Y también está el glaucoma de cierre de ángulo cerrado, ¿verdad? Pues secundario a un bloqueo pupilar y un cierre progresivo del ángulo que se va a ir presentando ya con el tiempo más avanzado. Existe también las suturas en el iris y la iridectomía permeable que lo está causando. ¿Qué vamos a hacer en el glaucoma post cirugía de KPP? Pues el tratamiento puede ser médico, pueden haber betabloqueadores agonistas o agonistas arenérgicos, inhibidores de la anhidrasa carbónica. Podemos utilizar la terapia con láser, ¿verdad? Como el SLT. También debemos de hacer una IP, considerar la trabeculoplastía o neoplastía, además del tratamiento quirúrgico, trabeculectomía o, como mencionamos en las anteriores, ciclodestrucción. Todos estos manejos siempre de forma incrementándola hasta lograr el éxito, y así disminuir la probabilidad de rechazo del botón corneal. Esta ha sido la presentación. Muchísimas gracias por su atención y éxitos.